Te invito a leer Hechos capítulo 28, verso 1 al 10, pues será esta experiencia del apóstol Pablo en la isla de Malta la que nos ayudará a extraer algunos principios acerca de este desafío de escribir o continuar escribiendo Hechos volumen 2. Así se llama este mensaje. Diga conmigo, escribiendo Hechos volumen 2. ¿Me puede ayudar diciéndoselo al de al lado? Gracias, Carlos, por la portada. Carlos sabe que me gusta la tinta fuente, por eso le puso ahí la pluma. Dice así de la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 28, verso 1 al 10. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces se encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Amén. En esta tarde quiero animarte a que aceptes estos 4 desafíos que a la luz de este pasaje y de la última parte del capítulo de Hechos o Hechos de los Apóstoles, ahora sí abriendo el capítulo 29 que todos estamos escribiendo y que probablemente no tendremos como Pablo un testigo ocular del calibre de Lucas, que fue quien lo escribió, y con el rigor científico que lo escribió, al punto que fue algo que el Espíritu Santo hizo que llegara a nuestras manos en este libro, cada uno de los libros que lo integran están inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la historia de lo que le ocurrió a Pablo, o gran parte de ella, está registrada aquí, lo mismo que la de Pedro. Pero usted no va a ver que se habla mucho de Felipe, ni va a ver que se habla mucho de Simeón, ni va a ver que se habla mucho de Marcos, sí se lo menciona, pero no tanto. Así que quiero que le diga al del otro lado, a la persona que tiene a su lado, no te pongas tan chipil si no hablan tanto de ti. Sí, la realidad es que por cuestiones de practicidad, el Espíritu Santo tuvo que identificar, a ver la historia de quiénes se va a seguir contando. Y básicamente, Hechos de los Apóstoles, estamos hablando de 2 personajes. El personaje principal en los primeros capítulos es Pedro y luego Pablo, que tenía su
biógrafo al lado de él que viajaba con él, que se llamaba Lucas. Primero de los desafíos, si tú estás tomando nota, aceptar nuevos escenarios. Para escribir el volumen 2 de Hechos, tú necesitas aceptar nuevos escenarios. Así apenas algunas horas, si usted lee los capítulos anteriores, se va a dar cuenta de que Pablo es enviado a Jerusalén porque lo querían matar y él había apelado al César. Y esto lo lleva a este viaje de Jerusalén a Roma y él casi muere ahogado, junto con una tripulación de 276 personas más, entre las cuales habían aprovechado a enviar algunos reos a Roma, algunos presos. Y a causa del naufragio van a parar en esta isla que ni ellos sabían bien dónde estaban, que es conocida como la isla de Malta. Incluso al día de hoy, Malta es uno de los países de la Unión Europea más densamente poblados, algo que yo no sabía y lo investigué por ahí. De un momento a otro, él corre peligro de morir por la mordedura de una serpiente y al rato está por 3 días en un Airbnb, nada menos que en la casa principal del principal de la isla, conocido como Publio. ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestro presente, lo que estamos viviendo ahora, es el resultado de la combinación de básicamente dos cosas. Dos cosas. Primero, las consecuencias de nuestras propias decisiones. Todos estamos donde estamos porque hemos tomado decisiones en nuestra vida, algunas de gran envergadura que implica con compromisos a largo plazo, algunos para toda la vida, como por ejemplo es el ideal del casamiento, del matrimonio, y otros a menor plazo, como por ejemplo dónde voy a vivir, en qué estoy trabajando, dónde me voy a congregar, etcétera. Todos tomamos muchas decisiones. De hecho, hoy antes de venir aquí, la mayoría de ustedes tomó la decisión de prepararse con tiempo desde el día anterior, porque dijimos que a partir de hoy íbamos a ser más estrictos en la entrada. Y yo quiero agradecerles porque la mayoría así lo hizo y quiero pedirles a los que se están esforzando que pongamos un poquito más de esfuerzo para seguir haciéndolo a partir del próximo domingo. La realidad es que todos tomamos decisiones, eso es lo primero. Lo segundo es que también hay circunstancias ajenas a nuestro control. ¿Cuántos saben que hay circunstancias en la vida que tú no puedes controlar? Y que por más que hagas, digas, patalees, lo que sea, no las vas a poder cambiar porque no dependen de ti, por lo menos en ese momento. Vamos a hacer el ejercicio con la experiencia del apóstol Pablo. Pablo era responsable de estar en esa embarcación porque él había establecido la necesidad de que se abra una ruta a Roma a causa de que había apelado a César y él tenía el derecho como ciudadano romano. Esa era la consecuencia de la decisión de Pablo cuando dijo, apelo a César. Ahora, yo lo leí varias veces, ese apelo a César de Pablo. Yo no sé, aquí tenemos muchos psicólogos que luego lo analicen, pero a mí ese apelo a César, en el momento en el que se dio, lejos de ser una estrategia migratoria de Pablo, para mí fue también como una especie de, me voy con el mero mero, ¿no? Y yo pienso que ahora estaba diciendo, porque lo dice el texto, si él no hubiera apelado a César, lo hubieran liberado mucho antes. ¿Cuántos de nosotros a veces dijimos algo, tomamos una decisión y luego dijimos, ¿qué dije? Algunos están pensando, ¿cuándo dije en el altar sí acepto? Gloria a Dios.
apelo a César. Ahora, él estaba rumbo a Roma a causa de esa decisión que él tomó de decir eso en un momento específico. Pero ¿qué creen? Hubo una tormenta. Y la tormenta era algo circunstancial que él no podía manejar. ¿No te ha pasado a veces que te encuentras en un escenario en el que no querías estar y comienzas a cuestionarte decisiones del pasado solo para darte cuenta que ya no las puedes cambiar? Alguien dijo, el hubiera no existe, ¿no? Yo te pregunto, ¿de qué te sirve poner tanta energía en buscar responsables, en buscar culpables, en autolacerarte, en autoboicotearte acerca de lo que viene, en regodearte en el y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera? Y respecto del segundo factor, el de las circunstancias, es más sencillo, porque eso no lo puedes controlar. Nosotros no podemos controlar que hoy haya salido el sol en lugar de que hubiera hoy lluvia. Timoteo no pudo controlar que la persona que iba adelante se frenó de golpe, aunque él sí había tomado una decisión de que tenía las llantas más lisas que la de un Fórmula 1, ¿no? Necesitamos aceptar y visualizarlo a nuestro favor. Después del naufragio, Pablo se ganó el respeto de esos 276 que casi mueren solo por la convicción que manifestó en el evento. Nuestras vidas, queridos, están cambiando todo el tiempo de escenarios a los cuales llegamos, sea por nuestras propias decisiones o por las circunstancias que nos rodean, o mejor dicho, por una conjunción de ambas. Aprendamos en medio de ellos o en medio de ellas a jugar nuestro rol y sigamos escribiendo Hechos volumen 2. Piensa por un momento. Cierra tus ojos un minuto y piensa, ¿cuál fue la última vez que te culpaste por una mala decisión que tomaste hace años? ¿Cuál fue la última vez que hasta te miraste al espejo y resentiste de tu persona? Porque ¿por qué no habré hecho esto? ¿Por qué no habré hecho aquello? Y yo quiero animarte a que hoy tomes la decisión de reconciliarte con tu pasado. Lo pasado hecho está, vivido está. Hay un presente maravilloso que Dios tiene para ti y que hoy el Espíritu Santo quiere que lo aceptes, que aceptes este nuevo escenario que Dios te da, donde Él se va a manifestar. Y si así lo crees, di conmigo ahí donde estás, acepto este nuevo escenario en mi vida y recibo todas las bendiciones que en Cristo Dios tiene para mí. Amén. Puedes abrir tus ojos, porque lo segundo que quiero decirte es que para escribir Hechos volumen 2 necesitas confiar en la protección divina. Yo sé que suena muy trillado eso y que suena a canción de los 90. Hoy cabemos varios de esa época, ¿no? Miren, yo a veces me pongo a pensar, hay personas que yo conozco, por supuesto ninguna de esta congregación, diga conmigo, ninguna. Hay personas que conozco en otras latitudes que parece que creerían que Dios todos los días se levanta y está viendo cómo hacerles la vida imposible. Es como la tarea de Dios es hacerte la vida imposible. Pareciera que están pensando en algún lugar de su mente de que Dios está en contra de ellos. ¿Conoce a alguien así? Ahora, yo sé que nadie lo va a decir, pero se les nota en su forma de hablar, se les nota en su forma de relacionarse con los demás, se les nota en la forma de hablar de sí mismos.
Eso, entre otras cosas, adhiere a una teología, o mejor dicho, a una cosmovisión deísta. ¿Qué dicen los deístas? Ellos creen que Dios puso a girar el mundo y el mundo existe por sí mismo. Es decir, Dios creó todas las cosas, los puso a andar y sálvese quien puede. Cada uno arréglese como pueda. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, pero además estudiamos la historia a la luz de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay una línea en el tiempo y que Dios providencialmente viene cuidando el devenir de la historia y que a Dios nunca, jamás se le escapa ni se le va a escapar el control. Ideologías han pasado por este mundo, entre ellas el comunismo, que parecía tener su auge por ahí en la época de la Guerra Fría. Y fíjese, ¿quién hoy habla de que el comunismo es una opción para el mundo? Los comunistas decían que la religión, entre ellas el cristianismo, era el opio de los pueblos. El comunismo está desapareciendo, ya desapareció como experiencia política por lo menos, o de gobierno, y los cristianos seguimos en pie. Porque los cristianos creemos en la providencia divina. Es decir, que a pesar de todo lo que suceda, Dios siempre tiene cuidado de su creación y muy especialmente de sus hijos. Ahora bien, debemos aclarar, confianza no es lo mismo que presunción. Porque yo estoy seguro que el apóstol Pablo, con un compañero de viaje como Lucas, más toda la enseñanza que recibió de los propios apóstoles, como Pedro y el propio Bernabé, que fue un mentor para él, conocía muy bien las palabras de Jesús registradas por Marcos, capítulo 16, verso 18. Podrán tomar en las manos serpientes sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pablo conocía esta promesa, pero él no hizo como una secta hace años. Hay una secta en Estados Unidos que cree literalmente este versículo, o sea, lo cree mal, porque tú nunca puedes sacar un versículo del contexto, y parte de la experiencia o el ritual de iniciación de esa secta es que te muerda una víbora. Entonces, si te muerde y no te mueres, perteneces. Y si no, te fuiste vaya a saber dónde. Pablo conocía esa promesa, pero fue por accidente que se topó con esa serpiente, porque Pablo era un hombre muy conectado con lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, y si tú llegas a un lugar que no conoces y ves que la gente que no conoces y que probablemente habla otro idioma, porque parece que en esa isla no se hablaba griego, sino se hablaba fenicio, porque había habido una invasión importante de otras etnias del lugar, pero ves que te están haciendo un fuego y que te están recibiendo bien. Es como cuando llegas a una casa y ves que están poniendo la mesa. De repente, ¿qué dices? Te haces acomedido, ¿no? Dices, a ver, ¿en qué ayudo? ¿En qué pongo? Cuando a veces me ha tocado hacer alguna carne asada y vienen y me dicen, ¿qué te ayudo? No, así. Porque tenemos otros procedimientos. Excepto Walter, que me ha ayudado tantas veces con tanta pericia, porque me vio rebasado por la cantidad de comensales que tenía. Se topa con una serpiente, porque ninguna promesa nos da derecho a desafiar las leyes naturales. Ninguna. Yo, mire, a veces les digo a las personas cuando vamos a orar por sanidad, pastor, ¿puede orar por mí? Sí. ¿Qué tienes? Tengo diabetes. Bueno, vamos a orar, pero también tienes que seguir el tratamiento médico que te han dado. A mí me pasó, fui a una consulta con un endocrinólogo y me dice, usted tiene
cuando vio los estudios, ¿usted tiene precedentes de diabetes en su familia? Sí, le digo, mi abuela era diabética, se inyectaba insulina a diario. Me acuerdo. Me dice, bueno, usted tiene prediabetes, tiene que bajarle al azúcar. La verdad yo no tomaba mucho azúcar, excepto una bebida que ustedes conocen que se llama mate, o té mate, y siempre le ponía una cucharita de azúcar. Pues al otro día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No voy a tomar más azúcar, ayúdame con esto, y ya no compramos ni azúcar. Es decir, la salud, tú tienes que creer en el milagro, pero tú tienes que ser coherente con el milagro. La promesa de sanidad es para abrazarla y para caminar en ella, no para tentar a Dios y para ponerlo a prueba. Muchos de nosotros buscamos o vivimos buscando en los leños de la vida una cascabel, solo para darnos cuenta al borde de la muerte espiritual que no se puede vivir de manera descuidada, tentando a Dios o presumiendo irresponsablemente de nuestra fe. Estuvimos en una mesa con un pastor que abrió su corazón, un líder de toda la República, y nos dijo que a causa de que alguien muy cercano a él dejó de tomar medicamentos de un día para otro porque dijo, yo confío en Dios y no necesito esto, pues de un momento a otro cayó en un bajón psiquiátrico tan fuerte que tuvieron que salir a buscarlo por la ciudad a él. Una cosa es confiar en Dios, otra cosa es presunción. Necesitamos confiar en que Dios nos guardará en medio de las circunstancias adversas, no necesariamente de las circunstancias adversas. Las pruebas son el recurso por excelencia de Dios para fortalecer nuestra fe y desarrollar carácter. Por eso dice el apóstol Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen en nosotros el crecimiento de nuestra fe y la solidez o la madurez en nuestro carácter. En medio de ellas tenemos muchas promesas en toda la Biblia. Una que a mí me ha ayudado bastante y se la dejo para usted también, probablemente conocida también por usted, Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A muchos de nosotros nos encanta esta promesa y hasta la hemos seccionado y la andamos desparramando de manera gratuita e irresponsable. Es que todas las cosas ayudan para bien, les decimos a veces a las personas y hasta nos decimos a nosotros mismos. Pero ahí dice un condicional. Dice que todas las cosas cooperan para bien en la vida de aquellos que aman a Dios. Y como dice aquí, conforme a sus propósitos, dice, son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, yo quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios te está llamando, probablemente si no lo habías escuchado ahora mismo. Y cuando tú entras en esa dinámica donde abres la puerta de tu corazón porque lo recibes a Jesús como el Señor y el Salvador, te perdona de los pecados, te reconcilia con tu pasado, te da un futuro lleno de promesas, entras en una dinámica de experimentar, de tener conciencia de esta protección divina, de esta providencia, donde sabes que aún con la más adversa situación que te pueda pasar, Dios va a usar eso para tu bien. ¿No te parece algo maravilloso? ¿No te parece algo extraordinario levantarte cada día sabiendo y conociendo y pensando esto? Varios de nosotros asistimos en estas últimas semanas por medio de las reuniones de oración por Zoom, o mejor dicho, entramos un poquito más en lo doméstico
lo que sucedió con Luis y Lulú y cómo vimos la providencia de Dios manifestarse ahí. Y cómo el pueblo que se había manifestado de una manera antagónica, expulsándolos en asamblea pública de ahí, ahora no solo les recibía con los brazos abiertos, sino que además le habían dado a ella un cargo de elección popular, como es ser tesorero de la comisión de padres de los niños, y ahora Luis con una plaza por parte de la SEP. Dígame si eso no es parte de la provisión divina. Ahora, no sabíamos todo lo que iba a ocurrir, pero había en ellos un corazón que ama a Dios, porque días antes había la posibilidad que me dijeran, pastor, ya no vamos a estar ahí, nos regresamos a Puebla o nos vamos a alguna otra parte del mundo, no sé, o del país. Y ellos me dijeron, no nos vamos a ir, si no podemos estar ahí, nos vamos a ir más lejos y vamos a vivir a San Francisco de Lajas. Amo a Dios, vivo conforme a sus propósitos y Dios hace que todo, diga conmigo, todo coopere para bien. Lo más sensato, mis queridos, es confiar en la providencia divina, sabiendo que somos instrumentos de Dios, que estamos escribiendo Hechos volumen 2, aunque probablemente no todos lo haremos, como el hermano Wayne, por más de 100 años. Punto número 3 para los que están tomando nota. Espera que te sucedan cosas buenas. ¿Me ayudas a hacer este ejercicio? Dile a la persona que está a tu lado, espera, míralo a los ojos y dile, espera que te sucedan cosas buenas. Y otra vez, conozco varias personas que, aunque no lo tienen dogmatizado como tal, parecería que creen que Dios todos los días está empecinado en hacerle la vida de cuadrito. Nada bueno le sucede. Es como un talento. Y cuando tú les escuchas, solo hay queja, pesimismo y augurios de adversidad. Me va a ir mal. Ahora, esto es increíble, porque aún desde las ciencias psicológicas, desde la neurociencia y todos estos descubrimientos nuevos, se sabe que uno se puede autoprogramar lingüísticamente y se dice, me va a ir mal. Es como cuando dice, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, pues te vas a enfermar. El cuerpo, las células, todo tu ser se predispone para la enfermedad. Las estadísticas dicen, esta es mi propia encuesta, porque vieron que había varias encuestas y bueno, esta es la mía, pero de 30 años de ministerio y de 51 años en el planeta Tierra. Ayer cuando lo miraba al hermano Wayne, lo estaba mirando así y dije, pensar que él son 2 Leos. 2 veces lo que yo estoy acá en el planeta. Y una sonrisa de boca a boca. ¿Cómo me gustaría llegar a esa edad de esa forma? Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas, la mayoría de las veces, le suceden cosas buenas. Mira, hagamos un ejercicio. Probablemente seremos, no sé, si hay 450 sillas. A ver, ¿cuántos hoy desayunaron algo? Levante la mano. Algo, lo que sea. ¿Ven? Le sucedió algo bueno. Baje la mano. Hay gente que no tiene esa bendición. ¿Cuántos vinieron en un carro, en algo? Llegaron aquí a la... Ah, muy bien. Y algunos hasta del año, ¿sí? Excepto el hermano Goyo que vino a caballo. ¿Cuántos de nosotros hoy pudieron escoger para ponerse por lo menos entre 2 o 3 prendas en su armario? Yo sé que algunas hermanas tienen algunas más que 2 o 3. Pero a veces viene a ser un problema eso, ¿no? Porque si tengo 2, digo, a ver, ¿cuál me puse ayer? Esta. Hoy me pongo la otra. Mire qué difícil.
La verdad es que la mayoría de las veces nos ocurren cosas buenas, aún en medio de todas las circunstancias adversas que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos están viviendo tiempos difíciles en su propio cuerpo, luchando contra una enfermedad, contra un diagnóstico adverso. Me inspira la vida de nuestro hermano que está esperando desde hace tiempo un trasplante. Me inspira porque él viene a adorar a Dios y está esperando. ¿Hace cuánto ya, hermano? ¿Cuántos años? 3 años. Un trasplante del cual desde el punto de vista médico pende su vida, pero nosotros creemos que hay poder en el nombre de Jesús. Y él viene a adorar al Señor los domingos. Hay situaciones difíciles, hay situaciones en la familia. A ver, levante la mano, ¿quién no tiene algún grado de disfuncionalidad en su familia? ¿Es perfecta su familia? Nadie. No hay familias no disfuncionales. Habemos algunas más y otras menos. Pero ¿qué cree? En medio de todo eso, Dios hace que sucedan cosas buenas. ¿Cuántos saben que el país, como bien dice nuestro hermano licenciado y mentor en el área de la política y todos estos temas ciudadanos, el licenciado Aarón Lara, que por otra parte también les envía saludos, ¿cuántos creen que estamos en la noche más oscura en México? ¿Se asustaron ahí? ¿Tienen miedo que una camarita los esté...? Estamos en la noche más oscura y usted se tiene que informar y tiene que estar muy atento, y no solamente en México, sino en América Latina y en muchos países del mundo. Por eso necesitamos levantarnos y abrazar y tomar nuestro lugar y presentar esos amparos de los cuales nos habló Benito y nos capacitamos, y salir a la calle si es necesario y hablar con las autoridades, siempre con respeto, de manera pacífica, pero con la firmeza que nos da el Espíritu Santo para levantar la bandera de Cristo y hacer que el reino de Dios se establezca en nuestra tierra. De nada nos sirve quejar, hay que actuar. Ahora, yo sé que esto es muy básico y hasta suena a positivismo barato. Ay, el pastor hoy vino positivo porque viene de la Ciudad de México. No, tuve 2 horas y media en el aeropuerto, sin que el avión se moviera 100 metros. Es que tiene mucho más sentido pensar en que nos van a suceder cosas buenas que malas. Por el solo hecho de ser criaturas de Dios, como les dije, y ser sus hijos. Necesitamos creer que Dios está a nuestro favor y que por defecto nos sucederán cosas buenas. Fíjese, a partir del anuncio del naufragio en la isla de Malta. El anuncio nada más, todavía no habían naufragado. El apóstol Pablo se gana el respeto de los soldados romanos. Se gana el respeto de los reos a quienes le salva la vida. Llegando a la isla se gana el respeto del pueblo. Se gana el respeto del principal funcionario, la máxima autoridad. Termina en la casa de esta persona. ¿Y saben qué? Algunos estudiosos de la historia dicen que Publio fue el primer obispo, es decir, el pastor de Malta. En esos 3 días sucede algo en la casa de este señor. Cada una de estas cosas buenas que le acabo de mencionar están precedidas por una realidad adversa que requería fe. Un naufragio, una mordedura de serpiente, un hombre enfermo, etc. Todo lo que necesitas es creer que te sucederán cosas buenas a aquellos que amamos y hemos sido llamados según los propósitos de Dios. No es positivismo barato, es el conocimiento del carácter bondadoso de un Padre que nos ama y que nos usa a cada uno de nosotros en nuestros respectivos contextos para seguir escribiendo Hechos, volumen 2. Quiero pedirle a los músicos que pasen para ayudarme a terminar este último punto. Porque quiero decirte, lo último que aquí escribimos es
Aprovecha las oportunidades. Aprovecha las oportunidades. Pablo aprovechó cada oportunidad. Me encanta, porque Pablo llega a la isla y ve que los de la isla, que eran todos paganos, pero de alta estirpe, tan paganos que lo primero que pensaron, así piensa un pagano, es decir, alguien que no cree en el Dios verdadero y que cree en varios dioses, pensaron cuando le vieron la víbora, dijeron, este tipo es un asesino, porque ahora encima lo mordió la víbora, no se murió en el naufragio, evidentemente los dioses están en contra de él y Dios lo salva. Y luego que Dios lo salva, ¿qué piensan? Este es un Dios, así como piensa el mundo. El mundo te pasa en un santiamén de asesino a Dios. Así piensa el sistema. Ahora quiero que busque por favor ahí en el versículo 8. Voy a leer de la NTV, versículo 8 de Hechos 28. Dio la casualidad de que el padre de Publio, diga conmigo, dio la casualidad. Eso significa, coincidió. Hubo una coyuntura ahí, no sabía el apóstol Pablo, dio la casualidad, coincidió de que este señor tenía a su papá enfermo. Estaba enfermo de fiebre y disentería. Ahí se dan cuenta que, entre otras cosas, Lucas está haciendo honor a su calidad de médico. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Querida iglesia, aquí tenemos un tutorial. Tenemos un tutorial de cómo orar por los enfermos. Entró a verlo primero. Cuando tú sabes que alguien está enfermo, está bien que le envíes una oración por WhatsApp. Está bien que le digas, vamos a orar por él, si es que vas a orar, pero está mucho mejor que lo vayas a visitar. Y estando ahí, fíjense, ¿qué dice? Dice, al verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. La nueva versión internacional, en esta parte me gusta más, porque creo que así lo hizo. Dice, después de orar, impuso las manos y lo sanó. No oramos para que las personas sean sanadas. Jesús nunca nos mandó a orar para que las personas se sanen, nos mandó a sanarlas. Oramos para que nosotros tengamos fe para sanarlas. La oración es por nosotros. Es para estar conectados con el Señor y tener la suficiente fe para poner las manos sobre los enfermos y decir, se sano en el nombre de Jesús. Como le dijo Pedro y Juan al lisiado, no tengo plata ni oro, pero ahora levántate y camina. Dice que como consecuencia de esta sanidad que se produjo, los enfermos de la isla acudían con Pablo y eran sanados. Lo que para muchos de nosotros pudo haber sido un tiempo de spa en los baños del señor Publio, para Pablo fue una oportunidad para que el evangelio se esparciera en toda la isla. En cada nuevo escenario que Dios nos permite entrar, se manifestarán nuevas oportunidades, nuevos desafíos que hay que aprovecharlos.
mientras terminaba de escribir esto, les quiero abrir mi corazón. Yo desaproveché una gran oportunidad. Porque ayer nos tocó con mi esposa, el avión salía a tiempo, subimos al avión, está en pista y la sobrecargo dice, por cuestiones de logística de la gasolina y de la entrada a la pista, nos vamos a demorar unos minutos. Esos unos minutos fueron 2 horas y media, literalmente en el asiento todos con el cinturón abrochado. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia tan talentosa? Y las luces apagadas. Y en lugar de aprovechar esas 2 horas y media para hablarle a la persona que estaba al lado mío de Cristo, porque nos tocó a mi esposa de un lado del pasillo y a mí del otro. Dios había preparado una oportunidad, pero yo estaba desconectado. Y entonces me uní a la turba, porque estamos en las últimas filas. ¿Vieron que en el avión, como en el salón de clase, los de la última son los que hacen lío? Y empezaron a decir todo, desde la compañía hasta la 4T, pasando por todos tenían la culpa de lo que nos estaba pasando. Y seguramente estaban resguardando nuestra vida para que no se produzca un accidente aéreo. Pero yo me enganché. ¿Cuánto les pasó que alguna vez te enganchaste? Te enganchaste mal. Me enganché y desperdicié una gran oportunidad. 2 horas y media de mi vida no caí en lo que el Espíritu Santo quería hacer. Porque yo luego dije, si siempre nos ponen juntos a mi esposa y a mí, cuando sale una misma reserva, te toca juntos. Y hoy a la mañana el Espíritu Santo me dijo, cabeza dura, ¿no te diste cuenta? Hasta le estaba echando la culpa a la presidenta Kirchner. De por qué se había afectado a Aeroméxico. La providencia divina nos provee todo el tiempo oportunidades para ejercer fe y producir milagros en nuestro entorno y así traer una revolución espiritual donde vivimos, alterando el status quo entenebrecido del sistema en el que vivimos. Las estructuras de maldad son simbradas por nuestra sola presencia como hijos de Dios, en todo lugar. Somos un peligro, no para la gente, sino para el reino de las tinieblas. ¿Lo crees? When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.